Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias por el día de hoy, por tenernos aquí en tu hogar, Señor, por resguardarnos, por bendecirnos, por protegernos, pero sobre todo por permitirnos leer tu palabra y poderla llevar a todos aquellos corazones necesitados. Te pedimos que hoy, Señor, nos des una lectura comprensible y sobre todo que comprendamos el mensaje que tenemos para todos nosotros, que tú tienes para todos nosotros, Señor. Hoy de manera especial te pedimos por la señora Josefina, la mamá de este joven discípulo de Cristo que está siendo atacado por todos lados por el enemigo, pero él permanece fiel a Dios y sabemos que donde esté está bien, pero sobre todo sabemos que tú, todo lo que está pasando a su mamá es porque tú lo has permitido solamente para que crezca su fe. Nos informan con placer que esta señora está orando junto a este muchacho que va para pastor evangelista y que sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo en tus manos. Te pedimos que pronto la pases por este trance, Señor, que salga de él redimida, fortificada y sobre todo madura espiritualmente en ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí, ya ni me veo, estoy muy cansado, me duelen los ojos, me duele todo, pero aquí estamos ya. Vamos a comenzar con la lectura de hoy, si encuentro mis apuntes. Ah, sí, aquí están. Pero antes, ¿qué vimos el día de ayer? Ok, ayer leímos un capítulo muy hermoso, es uno de esos capítulos que deberíamos de leer y releer y releer. ¿Por qué? Independientemente de la fiesta que hizo Salomón para inaugurar el templo, por así decirlo, vemos ahí que después de toda la parafernalia que fue presentar como inaugurar la casa del Señor, Salomón bendijo al pueblo y después pasó a hacer una oración al Señor, a hacerle una oración a Dios. Este capítulo, recuerdo que me lo hicieron escribir 20 veces. A la fecha no tengo idea por qué. Bueno, después ya comprendí que tenía muchos puntos que aprender de la oración aquí. Pero bueno, en este capítulo Salomón hace peticiones por muy diversas cosas. Sacamos de ahí algo que nos parece que para ese tiempo que estaba pasando Salomón y para nuestro diario vivir, tendríamos que recordar estas oraciones que hizo, esta oración que hizo. Uno de los puntos que pidió es que en pleitos en los que se hacía juramento porque se carecía de evidencia, se le pedía a Dios que castigara al culpable y recompensara al inocente. Híjole, a veces los versículos de la palabra de Dios, cómo me pegan personalmente, porque como ustedes saben, yo me dedico a la abogacía como profesión y muchas veces, el cliente me miente y no saben las cuestiones en las que nos metemos, pero Dios en grande es grande y saca a la luz la verdad y pues ya podemos arreglar el asunto. Otro de los puntos por los que pidió Salomón fue que cuando el ejército perdiera una batalla por consecuencia del pecado, ¿se acuerdan de la historia de cuando Moisés, ¿cómo se llamaba este hombre que cometió un pecado, que agarró para sí oro y otras cosas y que escondió en su tienda? El pecado de Amán, creo se llamaba este cuate. Este, Cuando el ejército o alguno de los hombres del ejército cometía un pecado, todo el pueblo de Israel lo pagaba. Entonces Salomón le pidió a Dios que perdonara y restaurara la tierra cuando se confesara el pecado. No nada más perdonara, sino que cuando se confesara el pecado, que Dios otorgara su perdón. Luego, en tiempos de sequía que eran muy comunes en esa tierra, siguen siendo muy comunes, se le pidió a Dios que mandara lluvia, pero cuando el pueblo se volviera otra vez a Dios y en arrepentimiento, no solamente que se volviera a Dios para pedirle, ay, por favor, Señor, hazme este favorcito, no, arrepintiéndose de todo el mal que habían cometido. Después, que cuando se sufriera cualquier enfermedad, cualquier peste, un asedio del enemigo o calamidades naturales, también Salomón le pidió a Dios que honrara cualquier oración que se hiciera en el templo y perdonara la tierra. Aquí la gran diferencia es que la oración se tenía que hacer en el templo, no se tenía que hacer en cualquier lugar, sino que esa oración se tenía que hacer en el templo. Ay, se me olvidó decirles, les ofrezco una disculpa porque el día de ayer me equivoqué de micrófono y estaba grabando con los audífonos, por eso el sonido del audio se oía tan mal, pero hoy parece ser que pude corregir el problema.
Les ofrezco una disculpa. Bueno, también dice, miren, por ejemplo, cuando un gentil se convertía al judaísmo, Salomón le pidió a Dios que respondiera las oraciones de ese prosélito. Se les llama prosélitos a aquellos que no naciendo en cuna judía deciden convertirse al judaísmo, y he conocido varios, ¿no? Bueno, también se le pidió a Dios que les diera victoria en batalla y que estuviera atento a las oraciones que se les hiciera en el campo de batalla. ¿Se acuerdan lo que hizo Josué? Una oración así como de 10 segundos, y que Dios respondió a la oración. ¿Por qué? Porque Dios peleaba al lado de Israel. Y aquí viene, casi al final de su oración, Salomón le pidió al Señor, anticipadamente en el tiempo, que cuando su pueblo estuviera en cautiverio por el pecado y la idolatría cometida, escuchara las oraciones de arrepentimiento y que le diera misericordia a sus captores para con ellos. Porque a final de cuentas el pueblo de Israel era su pueblo amado, su pueblo elegido, y que Dios los había sacado de Egipto. Ajá. Después vemos que Salomón pidió por varias cosas más, pero vemos que estos son los puntos importantes que nosotros deberíamos de apropiarnos en nuestra vida. La tendrían que leer y releer para ver de qué manera se ajusta esta oración a nuestra vida. Pero también vemos ahí que después de que Salomón inauguró el templo, hubo una fiesta de ¿cuántos días? De primero 8 días y después de otros 8 días, volvió a bendecir al pueblo y ya después les dijo, órale, cada quien a su casa. De ahí pasamos a la lectura del capítulo 9 del libro Primero de Reyes. Independientemente de la marina de Salomón, de todas sus otra vez riquezas, del regalo que le hizo a Hiram y que no le gustó a Hiram, porque dijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Kabul, la tierra de Kabul. Prácticamente la palabra Kabul significa basura, ¿no? O qué porquería es esta, porque era lo que Salomón le estaba, eran 20 ciudades que Salomón le estaba dando a Hiram, que después Salomón tuvo que reconstruir o redimir con dinero para que Hiram no se sintiera ofendido. Pero lo que vemos principalmente es el pacto de Dios con Salomón. Prácticamente es una ratificación del pacto que había hecho con David. Y en esta ocasión, a Salomón, en respuesta a su oración, primero el Señor le dijo que aceptaba el templo como su casa y que además iba a poner su nombre sobre de él. Salomón le dijo, si los cielos de los cielos no te pueden contender, cuanto más una casa edificada de piedra por el hombre. Pero el Señor le dijo, me gusta la casa, va a ser mi casa y además voy a poner mi nombre en ella. A Salomón le ratificó el pacto a ¿cómo se llama? A, a el que había hecho con David acerca de que nunca iba a faltar descendencia sobre el trono del reino de Israel de parte de ellos. Sin embargo, Dios, que también se anticipó a decirle a Salomón lo que iba a pasar, vemos que le dijo que si esa descendencia caía en idolatría y caía en pecado, los iba a mandar en cautiverio. A partir de los capítulos que vamos a ver el día de hoy, eh, vamos a darnos cuenta cómo el pueblo de Israel, que estaba en la cúspide, en el reinado de Salomón, que estaba en lo más alto, cómo de ahí fue descendiendo en picada, pero en picada poco a poco, ¿no? Después de que habían pasado el periodo de jueces y llegó David a poner orden y que llegó Salomón y llevó al reino a un estado así dorado de Israel, vemos que a partir de la muerte de Salomón, puro para abajo, todos los reyes que más vinieron, a excepción de Ezequías, todos, de Ezequías y otro que no me acuerdo su nombre ahorita, fueron en picada hacia abajo. Lo vamos a leer. Fueron en picada hacia abajo hasta ser tomados en cautiverio. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. También nos tocan 2 capítulos, pero 2 capítulos muy cortitos por ser día sábado. Comenzamos con el capítulo 10 en el libro Primero de Reyes. Escrito está, la reina de Sabá visita a Salomón. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestara. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó asombrada, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría,
Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto quien ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría, y bien que la fama que yo he oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. El Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa del Señor y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo, wow. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Comenzamos con la lectura del capítulo 11 del libro primero de Reyes. Escrito está: Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se llegarán a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiera dioses ajenos.
Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. Y el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó ahí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom, Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra, y halló Hadad gran favor delante del Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes, y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron ahí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Miló, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desea tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestas oído a todas las cosas que te mando, y andas en mis caminos, y haces lo correcto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Híjole, bueno, mañana si Dios lo permite estaremos haciendo los comentarios que nos corresponden. Vamos a comenzar. Híjole, se me olvidó. Bueno, mañana.
Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión, hoy iniciamos con el Evangelio de Lucas. Lo que les estaba comentando que se me olvidó es hacer la lámina de introducción, pero mañana la hacemos. Digo, no vamos a terminar el capítulo 1, así que vamos a tener oportunidad de hacerlo. Ayer terminamos la carta de Santiago, leímos los capítulos 4 y 5. ¿Qué es lo que vimos en esos capítulos? Ok, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice la palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está cometiendo pecado. Pero ¿qué es hacer lo bueno? Todos podemos poner ese pretexto. ¿Qué es hacer lo bueno? Ok, sin más, Santiago nos enseña que hacer lo bueno es incluir a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. En cada aspecto de nuestras vidas, Dios tiene que estar incluido. Además, tenemos que vivir cada momento en dependencia de Dios. Todo, en lo bueno y en lo malo, tenemos que vivir cada momento en dependencia de Dios. Y nada más nos acordamos de Dios cuando estamos enfermos, cuando estamos en aflicciones, entonces sí le decimos que dependemos de Él. Pero cuando estamos en lo bueno, hasta nos olvidamos de Dios. Por eso dice, conozco su corazón, dice el Señor. Cada momento debemos de depender de Dios en todo momento, en lo bueno, en lo malo, en la mañana, en la noche, en la tarde, en la comida, en la manejada, a donde vayas, en tu trabajo, en todo momento la dependencia de Dios es hacer lo bueno. Ahora bien, si también sabemos que debemos hacer lo bueno, que debemos hacer esto, y no lo hacemos, es pecado. Así de simple, y no tenemos por qué estarle dando vueltas. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, que es incluir a Dios en cada aspecto de nuestra vida y vivir cada momento en dependencia de Dios, y no lo hacemos, es pecado. Así de simple. Denle las vueltas que quieran, pero si no hacemos esto, estamos cometiendo pecado. Pero va un poco más allá. Después de esto, que es lo principal, vemos que va más allá. ¿Qué es hacer lo bueno? Ok. ¿Cuántas veces hemos visto que en las redes sociales, que en la vida diaria, que las personas de nuestro trabajo, de la escuela y todo esto, atacan la palabra de Dios? ¿Cuántas herejías escuchamos de pseudopastores, pseudoprofetas y pseudomaestros que también en redes sociales o en las mismas iglesias llegan y nos quieren incluir una idea nueva, ¿no? Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Los mormones te dicen que no comas carne de puerco y que no comas café porque es pecado ante el Señor, como si al Señor a eso le importara, ¿no? Los católicos te dicen que tienes que ir a comulgar cada 8 días porque si no estás cometiendo pecado y si no lo haces te vas a ir al infierno. Hay muchos cristianos que te dicen que debes de guardar el sábado porque es un mandamiento del Señor y ni siquiera saben lo que significa la palabra sábado, no saben que el sábado que estamos viviendo ahora no es el sábado, ni siquiera saben en qué horario el pueblo judío respeta el sábado, porque el sábado no se respeta desde el sábado, se respeta desde el viernes, pero eso no lo saben. ¿Cuántas herejías de ese tipo escuchamos? Ajá. ¿Cuántas personas necesitan a Cristo? ¿Cuántas personas conocemos que necesitan a Cristo? Mi vecino no, porque espero que se vaya al infierno. Mi hermano ya le dije, pero no quiere aceptar. Las personas de mi trabajo, esas no me interesan, ni me caen bien para presentarles a Cristo. Ajá. Cuando nosotros consentimos el pecado, cuando no nos levantamos en defensa de la fe, cuando dejamos de pasar de largo las actitudes de hoy en día, estamos cometiendo pecado. Estamos viendo ahora, el arco iris es una señal de Dios, es un pacto de Dios que hizo con Noé para decirle que no volvería a destruir la tierra por agua y que además siempre iba a haber agua y comida para todo su pueblo. Pero ¿qué tal usan el arco iris para hoy? Para un grupo de personas que están en aberraciones tremendas, pero he conocido pastores que apoyan la idea de la homosexualidad. He visto a la Iglesia Católica que está pretendiendo está modificando sus estatutos para incluir a las personas homosexuales dentro de sus iglesias. Es, ok, la palabra dice que Dios ama al pecador, ajá, pero también dice, y muchas veces, que aborrece totalmente el pecado. Dios aborrece el pecado. Si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos cometiendo pecado. Desgraciadamente, aunque Dios ama al pecador y aborrece el pecado, el que se va al infierno es el pecador, no el pecado. Aquí es al revés.
Entonces, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, aguas, porque estamos cometiendo pecado cada día de nuestra vida. Y eso me pegó el día de hoy bien grande por las cosas que andaba haciendo. Después de ahí, pasamos otra vez al capítulo 5 de la carta de Santiago en los versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, escrito está ahí, que si alguien estaba enfermo, que lo ungieran con aceite y que oraran por él, porque ese era el remedio. Ok. Muchos vivales, muchos lobos disfrazados de ovejas, muchos rateros, porque esa es la palabra, muchos enviados del demonio, utilizan estos versículos para venderles el aceite de la unción, para decirles, hermano, venga y compre su aceite de la unción para que usted sea sano de todas sus enfermedades. Me ha tocado verlo en iglesias, me ha tocado oírlo en programas de radio y de tele, cómo estas malas bestias, por lo menos eso sí está permitido en la palabra, se aprovechan de la ignorancia de la gente y les venden un aceite y no se los venden nada barato para que se curen de sus enfermedades. Pero ¿saben qué me da más coraje así? La gente que lo compra. La gente que lo compra. ¿Por qué? Porque está confiando en la palabra de Dios y en una porquería envasada en vez de confiar en Dios. Ese aceitito que te venden no es más que una porquería, es una asquerosidad, es aceite de carro requemado que te están vendiendo. Y ahí van a comprarlo porque piensan que con eso se van a curar. Escuchen bien esto. Si Dios te quiere sanar, si Dios nos quiere sanar, nos va a sanar. Si Dios no nos quiere sanar, no nos va a sanar. Pero todo va a ser para su gloria. Nosotros tenemos una enfermedad. Mi esposa y yo tenemos una enfermedad, cada una de diferente tipo. Y le hemos clamado a Dios porque nos sane. Y confiamos en Dios. Claro, nos atendemos con médicos, nos revisamos cada vez que tenemos una cita. Pero sabemos que es el Dios el que va a obrar en nuestra vida. Dios es el que nos ha dado fuerza. Sí, tomo mis medicinas, mi esposa toma las suyas, acudimos a donde sea. Sin embargo, sabemos que si Dios quiere, me sana el día de mañana. Si Dios no quiere sanarme, mi obediencia no depende de lo que Dios decida en cuanto a mi persona. Mi obediencia depende de lo que está escrito en la palabra de Dios. Si Dios decide sanarme, gloria a Dios. Si Dios decide no sanarme, gloria a Dios. Mi obediencia no depende de su bendición. Mi obediencia depende de que Dios es Dios y Señor de señores y Rey de reyes. Pero hay mucha gente ignorante que va y compra esas porquerías. Y ahí van y pagan miles de pesos por un pseudo pastor, un pseudo maestro que va y les impone las manos y les pone un aceitito. Y con eso ya están sanados y dejan de confiar en Dios y empiezan a confiar en el hombre. Nada más quiero decirles a todos los que compran el aceite y a todos los que venden el aceite, que vayan y lean el capítulo 30 del libro de Éxodo en los versículos 31 al 33, donde Dios dice que sí hay un aceite que mandó a preparar y dio las instrucciones precisas de cómo se debería preparar. Pero ojo, dice que ese aceite solamente iba a ser para el ungimiento de sacerdotes y reyes en tiempos del Antiguo Testamento. Y ese aceite, aquel mono que se atreviera a reproducirlo, que dijera, es que aquí está la fórmula para hacerlo, y que lo hiciera, iba a ser cortado de su pueblo. Si el día de hoy alguien, alguno de los alumnos que tenemos, alguno de los discípulos de Cristo que el Señor nos ha encomendado, llega y me dice que compró un aceite o que va a hacer un aceite, en ese momento lo saco a patadas del salón. No le doy ni oportunidad de explicar sus tonterías. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara en cuanto a estos temas. Tu confianza debe de ser en Dios, lo acabamos de ver en el capítulo 4. Debes de depender de Dios. Ajá, no debes de confiar en porquerías, ni en tipejos inmundos, ni emisarios de Satanás, que te están vendiendo cosas que no te sirven de nada. Hay una prohibición expresa de hacer el aceite. El aceite de la unción en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Si tú prefieres llenarte de cremas baratas el cuerpo y pensar que eso te va a sanar, está bien, sigue en tu camino a ver dónde terminas. Pero si tú confías en la palabra de Dios, en donde te dice que el aceite de la unción es el Espíritu Santo, convéncete de que Dios es Dios y que todo lo que pase va a ser para su gloria.
Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión, como les comentaba, vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas. Les ofrezco una disculpa, se me pasó a hacer, de hecho, ahorita antes de iniciar el video estaba trabajando, terminando de editar el video, voy a continuar trabajando hasta donde me alcance el tiempo o hasta donde me quede dormido, y por eso se me olvidó hacer la lámina de introducción, pero mañana se las doy. Evangelio de Lucas capítulo 1, escrito está. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, y para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante del Señor y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con la lectura del Evangelio de Lucas y con los libros de Primero de Reyes. Con los capítulos de Primero de Reyes. Nada más, déjenme hacerles un comentario. Lucas le escribe una carta a Teófilo. Muchos personas que dudan de la palabra de Dios y que dicen que no es cierto y que dicen que no, ¿cómo se llama? Que todos son fábulas o que son mentiras o que el ha manoseado el hombre o que no sé qué tantas cosas inventan acerca de la palabra. Pues para mala suerte de ellos, de tanto en tanto el Señor permite que se hagan descubrimientos acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Y aproximadamente hace como unos 8 o 10 años, se descubrió una tablita, así, en donde estaba escrito un cargo, y en ese cargo traía el nombre de Teófilo. Cuando se hicieron las investigaciones históricas y antropológicas, se dieron cuenta que ese Teófilo era el que menciona Lucas en su evangelio. Nada más para que se den un quemón. Digo, es un tema bastante amplio, pero con eso ya tienen ustedes una defensa para su fe. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que en tu poderosa mano está el bendecirnos diariamente, Señor. Sabemos que tú eres el que determina nuestro estado de salud, nuestro estado médico, nuestro estado físico, nuestro estado económico. Pero lo que sabemos también, Señor, es que dependemos totalmente de ti y que nada de lo que pase, Señor, nada de lo que pase nos apartará de tu amor ni de tu misericordia. Que nosotros hemos decidido seguirte y obedecerte, Señor, en todo momento y aspecto de nuestra vida, y que sabemos
que el día que tú nos mandes a llamar a tu reino para vivir en gloria junto a ti eternamente, llegaremos a ti, Señor, con los pies, con las rodillas postradas ante ti, sabiendo que hicimos lo que pudimos para agradarte, para serte fieles, Señor, y para estar siempre, siempre contigo a tu lado, comprendiendo todas las cosas que nos faltan comprender. Te agradecemos, Señor, por elegirnos, te agradecemos por el alimento, te agradecemos por la provisión y por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Y te pedimos que tu evangelio se siga expandiendo por todos los medios posibles, Señor, porque sabemos que el día que tu evangelio esté completo a cada habitante de la tierra, independiente de su elección, ese día tú vendrás a nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.